¿Cómo están? Hoy es un día muy especial. Bienvenidos al primer programa de Comunidad 3.9, un programa en el que les mostraremos los problemas, las potencialidades y también las posibilidades de nuestra querida región La Libertad. Y vamos a contar con la participación de destacados especialistas que ampliarán nuestra visión sobre diferentes temas a plantear. Hoy vamos a dar inicio a nuestro primer programa. El tema es desnutrición infantil. Tenemos interesantes notas periodísticas y también la participación de reconocidos profesionales que nos mostrarán esta realidad. De este modo comienza Comunidad 3.9. Bienvenidos. Y ahora vamos a presentar una nota periodística sobre la desnutrición infantil a nivel mundial y un problema, por supuesto, que nos atañe a nivel regional. Veamos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, hay en el mundo alrededor de 793 millones de personas que sufren hambre crónica. Esta situación se genera por condiciones de extrema pobreza, siendo los niños los más vulnerables, convirtiéndose así en las principales víctimas de la desnutrición. En los últimos 3 años, en promedio, 1 de cada 4 niños menores de 5 años en el mundo sufre retraso en el crecimiento debido a la desnutrición crónica en los periodos cruciales de su desarrollo. Según la FAO, el hambre y la desnutrición crónica son sinónimos, realidades que expresan similares o iguales condiciones infrahumanas. Según el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la desnutrición es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos en cantidad y calidad, la falta de una atención integral y la aparición de enfermedades infecciosas en la primera infancia. Conscientes de esta grave situación, en el año 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, se aprobó los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, siendo el primero, erradicar la pobreza extrema y el hambre. Según reportes de las Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe, se ha logrado reducir y hasta erradicar la pobreza extrema y las condiciones de desnutrición. En el Perú, según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, de 2007 a 2012, nuestro país redujo la tasa de desnutrición crónica infantil de 28.5% a 18.1%, pero queda el reto pendiente de acelerar la reducción de la desnutrición a un nivel de 10% para 2016, centrando esfuerzos en zonas rurales, de manera muy particular en zonas altoandinas y amazónicas, donde aún se mantiene valores altos de desnutrición. En nuestra región La Libertad, las provincias de Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Gran Chimú, Bolívar y Patás son las zonas donde se registran los más altos índices de desnutrición infantil, siendo el distrito de Curgos, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, el distrito más pobre del Perú y donde la desnutrición afecta a casi el 100% de su población. Una situación que golpea más a La Libertad, ya que el Mapa Provincial y Distrital de la Pobreza 2013 del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, coloca a nuestra región y a Cajamarca como los territorios con casi el 50% de distritos más pobres del país, superando a Huancavelica, Huánuco, Apurímac y Ayacucho, que ostentaban por años los primeros lugares en esta nada deseable lista. Una labor que compromete tanto a autoridades como a la sociedad civil. Un compromiso de todos. Luego de haber apreciado esta nota periodística y conocer de manera global lo que es la desnutrición infantil, vamos a conversar con un especialista. Él es el sociólogo Lucio Cotrina, docente de la Universidad Privada Antenor Orrego y especialista en estos temas. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a conversar para tratar de desentrañar un poco qué es la desnutrición infantil y sus causas, sobre todo, ¿no? A nivel, es un problema complejo y es un problema que lamentablemente vivimos a nivel mundial.
En su opinión, ¿por qué continúa presente la desnutrición infantil en nuestra región, La Libertad? Considero que la desnutrición es un fenómeno persistente porque hay un gran desconocimiento, hay desinformación y hay a la vez subvaloración. Entiendo que la población no tiene conciencia de los impactos irreversibles que en verdad tiene la desnutrición y que probablemente si los conocieran mejor y hubiera un poco más de sensibilización, estoy seguro que la respuesta sería completamente otra, ¿no? Y que de manera concreta le genera un gasto fuerte al Estado. ¿Usted considera que invertir en la lucha contra la desnutrición es muy costosa para el Estado o de repente se puede ver las causas para evitar atacar las consecuencias, ¿no? Así es. Prevenir en lugar de atender a posteriori los problemas, ¿no? Quizá precisamente porque no se conoce, que se tiene la idea equivocada de que, bueno, luego veremos cómo se resuelve esto, ¿no? Pero si tomamos en cuenta los impactos irreversibles para el desarrollo humano del pequeño, pues tendríamos que actuar de otra manera. Por lo demás, una acción posterior a la presencia del fenómeno de la desnutrición en la proporción en que se da en el Perú, sale mucho más caro, no solamente en términos de la vida humana misma, sino en términos económicos. Así es, según el Grupo de Análisis para el Desarrollo y Centro Nacional de Nutricionistas, se deteriora la capacidad de aprendizaje de los niños y esta pérdida equivale al 2.2% del PBI, es decir, más de 4.000 millones de soles que se estarían perdiendo por esta discapacidad o déficit del aprendizaje de los pequeños, ¿no? Es notable, notorio. Los costos creo que hay que mirarlos, por supuesto, económicamente, pero creo que hay que verlos también en términos del desarrollo humano de cada persona. Basta que una persona haya frustrado, haya fracasado en su desarrollo normal para que podamos considerarlo de la mayor importancia. Y si se trata de miles de personas, o de un 28 25%, como se estima ahora, un porcentaje muy alto, entonces podemos decir que los efectos son cualitativos y cuantitativos, ¿no? Por supuesto, no somos estadísticas, somos seres humanos cuyo desarrollo humano, valga la redundancia, es muy importante y es individual también, ¿no? Así es. Y tal vez considera que estos planes de gobierno actuales, dentro de contextos electorales, pueden un poco descuidar este tema, pese a ser tan importante y tan vital. Así es. Es increíble, pero para los postulantes a cargos políticos esto no tiene ninguna trascendencia. Quizás se podría pensar porque precisamente no gana votos, ¿no? Ellos están pensando esencialmente en el mercado de votos, pero es algo criticable porque si hay algo fundamental precisamente es la misma vida humana. Es fundamental que tengamos, ¿no es cierto?, que tengamos en cuenta el valor fundamental de la persona humana, que al fin y al cabo es el propósito de toda sociedad y de todo Estado. Y además nuestros niños son los próximos gobernantes y a quienes estamos educando y a quienes estamos preparando para regir los destinos del país. Podemos decir que es un vacío muy sensible en las propuestas de los candidatos, ¿no? Porque se ha priorizado otras cosas que quizá pueden tener un poco más de cobertura informativa, que pueden impactar más, pero no se le ha puesto atención a un problema tan importante como este. Muy bien, y hablando del Estado, ya de las políticas de gobierno, estas a nivel del MIS y de todas las instituciones públicas se está poniendo mucho en valor, está sacando muy orgullosamente el Estado sus programas sociales, ¿no? Los revela a nivel mundial. ¿Usted considera que están verdaderamente siendo tan buenos, tan valiosos para el desarrollo humano, programas como Juntos, Liguarma? El Perú tiene una larga experiencia en programas de desarrollo que van desde los años 90 hasta la actualidad. Desgraciadamente podemos decir que pese a la inversión no se ha logrado efectos rescatables, los resultados no han sido significativos y entonces la pregunta es por qué. Podría señalar dos factores, ¿no? Primero, porque se enfoca siempre el problema desde un punto de vista unilateral. Se ve, por ejemplo, solamente el aspecto alimentario, se ve solamente el aspecto estrictamente biológico, pero no se ve el aspecto educativo, no se ve la cultura y no se ven las políticas sociales.
Entonces, un problema como el de la desnutrición crónica infantil requiere un enfoque integral, requiere un enfoque de conjunto que permita que los distintos aspectos sean manejados de esa manera. Como académico, ¿usted cómo plantearía esta relación pobreza, educación, alimentación? Ya le estaba mencionando, es indesligable, por supuesto. Así es. Nosotros siempre reconocemos que los fenómenos sociales son sistémicos, ¿no? Porque nos llevan unos a otros. No podemos separarlos salvo por fines de discusión, por razones de tiempo, por comodidad de explicación, pero funcionan siempre de manera integral. Y creo que ese es el error que se ha cometido en este caso, ¿no? Mirar tan solo un lado, ¿no? Por ejemplo, mirar exclusivamente el aspecto de la entrega de una ración alimentaria, pero no se ha mirado la cultura, no se ha mirado el hábito de higiene, no se ha mirado tampoco otros aspectos fundamentales de servicios de casa, por ejemplo, las cocinas mejoradas, el piso, otros aspectos fundamentales que tienen que ver con la orientación que los padres dan, ¿no? Así es, la educación es sumamente importante y todos los sectores tienen que trabajar en conjunto, es algo muy difícil a veces porque cada quien quiere buscarse sus propios logros y muchas veces no trabaja por la sociedad. Exactamente. Las experiencias más exitosas que se conocen en este tema de la desnutrición infantil son las que precisamente la articulan directamente con la educación, la articulan con los servicios de salud, pero también con la cultura y a la vez con la democracia. ¿Por qué? Porque la transparencia que existe en otros casos, quizás sobre datos económicos, por ejemplo, es necesario que exista en este caso sobre los temas de desnutrición. Así como se dan a conocer las estadísticas del PBI, se debe dar a conocer, por ejemplo, las estadísticas del crecimiento y desarrollo de las personas. Hay sociedades como Brasil o como Chile que siguen detalladamente cómo evoluciona cada niño y se puede entonces marcar rápidamente el atraso, la desviación y por lo tanto es una información de interés público y no solo de interés privado, ¿no? Así es, y este plan bicentenario, el 2021, tiene una de sus prioridades, erradicar la desnutrición, la mortalidad infantil, entre otros factores para el 2021 precisamente. ¿Usted cree que esto ha quedado rezagado tal vez en el papel y no se está haciendo mucho para lograrlo? Somos un país que está lleno de papeles y de quizá de ideas interesantes. Está bien que miremos el segundo centenario, el bicentenario, ¿no es cierto? Pero creo que como políticamente no rinde mucho y como los resultados solamente se pueden ver en el largo plazo, no se puede entonces obtener pues lo que a los políticos les interesa, que es el hoy, que es el corto plazo, ¿no? Entonces me parece que solo es un aspecto que se considera como parte de un análisis de un problema social, como es en este caso, pero acciones concretas. Por ejemplo, le puedo decir que las metas de reducción de la desnutrición infantil están totalmente desfasadas. Se pensaba que para este año, para el 2016, estaríamos hablando de un 16%, pero estamos todavía bordeando el 20%. Se había previsto que para el bicentenario estaríamos en el 10%, pero podemos decir con toda tranquilidad que eso no se va a conseguir. Sí, según el MIDIS, tengo este dato que la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años es de 19,9%. Hasta 2015, pues, no llegar al 16% no me parece tan factible. Pues, sería cuestión de medirlo. Muy difícil, efectivamente. Sobre todo porque estos planes son muy lentos y son trabajo de diario prácticamente, ¿no? Hablando del tema político y de gobierno, de los gobiernos regionales, su trabajo en este tema contra la desnutrición infantil. Por ejemplo, para la libertad el objetivo también era bajar al 16%, ¿no? Pero me parece absolutamente imposible. Por lo demás, los distritos más afectados por este fenómeno son los más pobres precisamente. Imagínense Ongón en Patas, por ejemplo. Nadie conoce Ongón. O Huchumarca en Bolívar. O Sanagorán en Sánchez Carrión. Entonces son los distritos más pobres, más alejados, más rurales, donde hay menos presencia precisamente de las autoridades. Entonces yo le diría, para que hagan un trabajo mucho más efectivo, si queremos hablar de soluciones, los funcionarios tendrían que estar en la zona misma donde se presenta el problema de la desnutrición, que es la zona rural, la zona más alejada, la más incomunicada, y no aquí en Trujillo en alguna urbanización, porque aquí no hay que cuidar la salud de los que transitan pues en los moles, ¿no? Principalmente porque las políticas nacionales llegan a nivel regional, pero a nivel local, distrital, en los distritos más pobres no se cumplen, o hay
no están las autoridades capacitadas lo suficiente para hacerlas efectivas y tal vez se diluye ese dinero, esas políticas, no llegan a los más necesitados. Se ha tratado de descentralizar los programas sociales desde el gobierno regional hasta los gobiernos locales, pero podemos decir que han habido serios problemas, precisamente porque no tienen este esquema de trabajo en el terreno mismo, ¿no? No se puede resolver el problema a distancia, por más medios de comunicación que ahora tengamos. Hay que estar con la población, hay que hacer el seguimiento, hay que estar promoviendo directamente, visitándolos, haciendo un monitoreo para que podamos observar cuáles son los resultados y hacer las correcciones sobre la marcha. Y no esperar que nos llegue el informe y reaccionar cuando ya puede ser muy tarde. Hay varios actores en este tema. ¿Y cómo califica usted el rol de la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza, precisamente como articulador de todas esas instituciones y también el rol de la sociedad civil tan importante? Claro. Las mesas de lucha contra la pobreza, en principio, representan una contribución muy importante porque es la participación de la sociedad civil organizada y en algunos casos han cumplido intervenciones de gran valor. Pero por otro lado podemos decir que muchas veces su trabajo se ha quedado en el puro gabinete, no ha podido ir más allá porque las mesas de lucha contra la pobreza no tienen valor ejecutivo, no tienen recursos, trabajan prácticamente con un criterio de servicio ad honorem y esperando que el funcionario que tiene que tomar una decisión, por ejemplo, respecto a lo que la mesa recomienda, pues sea accesible y lo acepte, pero no trabaja con recursos. Entonces ahí hay una debilidad muy fuerte porque se ha creído que finalmente es el Estado el que tiene que decidir, ¿no? Pero hay experiencias muy importantes en este aspecto, ¿no? Y somos todos, la sociedad civil, además, no solamente encargarle de responsabilidad a quienes están asumiendo un rol en mesa de concertación, en diferentes ONGs o diferentes instituciones, sino cómo hacer conciencia de que todos formamos la sociedad civil y que debemos vigilar que estas políticas se cumplan. Claro. Yo creo que, por ejemplo, habrían iniciativas muy interesantes. Estoy pensando en que los jóvenes, por ejemplo, podrían promocionar una lucha contra la desnutrición, por ejemplo, identificando los alimentos más importantes de los más nutritivos que pueden haber en algunas zonas, porque también ahí hay un aspecto muy interesante. Muchas veces se considera que la desnutrición solo se resuelve llevando alimentos desde la ciudad para el campo, cuando en el campo pueden haber recursos alimentarios muy importantes. Imagínense la maca, la quinoa, otros productos, frutos silvestres, etcétera, que puede ser de gran valor. Entonces se puede promocionar, por ejemplo, a través de grupos juveniles, de brigadas juveniles que podrían trabajar en pro del conocimiento de esos recursos en coordinación con las escuelas, quizás formando grupos entre los jóvenes y entonces usando los medios de comunicación, por cierto. Entonces podríamos tener una acción conjunta y por lo tanto más exitosa, ¿no? ¿Y cómo hacer sostenibles en el tiempo, ya para finalizar, los planes para reducir la desnutrición? Porque hay muchos planes, pero cómo hacerlos efectivos y que en el tiempo logren resultados. Yo creo que principalmente lo que se requiere es informar más a la población. Si la población tuviera más información respecto al impacto irreversible que representa un problema de desnutrición para la vida entera del niño, de los niños, entonces podríamos decir, creo que nadie quiere jugarse la vida, ¿no es cierto? Queremos lo mejor, queremos el desarrollo pleno de la persona. Entonces me parece que la información es fundamental y creo que esta no se está dando. Y ahí podemos entrar al tema de cómo los medios manejarían esto, ¿no? Yo creo que es tan importante este problema que habría que tratarlo sistemáticamente a través de todos los medios. Siempre tendría que haber una información como esta. Y el otro asunto fundamental es que las metodologías que se siguen en los programas para combatir la desnutrición tienen que ser programas de carácter intersectorial, tienen que ser programas de enfoque integral. La experiencia internacional nos indica eso, ¿no? La desnutrición es un problema multidimensional, no se puede abordar entonces solo mirando el aspecto educativo o solamente el aspecto alimentario. Entonces eso es difícil, pero las experiencias, hay experiencias de Chile, experiencias de Brasil, de otros países que han enfocado de esa manera y que han obtenido resultados increíbles, ¿no? En Chile creo que la desnutrición apenas está bordeando el 1%, ¿no? Frente a nosotros que estamos en el 20%, o bueno, en algunas provincias mucho más. Hay que mirar a nuestros vecinos para copiar lo bueno. Entonces, muchas gracias, muy valiosos sus aportes, sociólogo Luis Ocotrina. Y de este modo vamos a continuar con el programa más adelante. Volvemos. Muy bien.